I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. El conjunto de carreteras de Aragón está formado por un total de 45.503 kilómetros. Huesca cuenta con 14.883, Teruel con 12.541 y a Zaragoza le pertenecen 18.079. Muchos de ellos son carreteras nacionales por donde hasta la llegada de las autovías en 1967 circulaban el 100% de los vehículos. Cientos de negocios encontraban un filón importante entre los miles de conductores que a diario hacían parada para repostar o descansar. Han pasado más de 50 años desde aquella primera autovía, pero ¿qué ha ocurrido con esos negocios a pie de carretera? So tell me now, when every star falls from the sky and every last heart in the world breaks. Oh, hold me now, when every ship is going down. Aragón está compuesto por 731 municipios interconectados a través de la red local de carreteras del Estado. Sus kilómetros fueron un escaparate perfecto para las tiendas de souvenirs, alimentación, hostales, restaurantes o estaciones de servicio. Unos negocios que vivieron una época de esplendor hasta finales del siglo XX y que la nueva distribución de carreteras les ha obligado a aplicarse aquel dicho de reinventarse o morir. Estamos en una venta de la comarca de Calatayud, una venta que en tiempo se ha utilizado como venta exclusivamente para los carruajes, para la gente que pasaba y comerciaba con los productos que cada uno tenía. Nace hace 200 años, ahora estamos en otra situación. Estamos a pie de carretera y es en la Nacional 234, carretera Sagunto a Burgos. Dentro de lo que es la provincia, desde Calatayud a Soria, somos los únicos que estamos. La evolución de los peajes ha cambiado rotundamente. Ahora será un 80% menos de lo que antes había. En tiempos teníamos las habitaciones completas cada día y ahora últimamente pues ha bajado tanto que es una habitación al mes. Son 8 habitaciones y el precio medio son de 50 euros. Esto se debe a que el cambio de sistema y de evolución de lo que es el transporte, tienen camas propias en los camiones muy bien acondicionadas, entonces ha limitado mucho el utilizar el tema de habitaciones. A consecuencia del hospedaje, de tal como está, pues nos hemos centrado mucho más en la restauración. Esta venta abre de horario de 9 a 5 de la tarde. Estamos haciendo 3 servicios y evitamos la noche porque ha decaído bastante, hay poco servicio, poca demanda. Trabajamos 5 personas, entre ellas es Eli, que ya lleva 33 años en nuestra casa. Realmente el hospedaje pues cada vez da menos porque yo creo que la gente se desplaza más recorrido en menos tiempo. No era como antes que tenían que hacer paradas forzosas y ahora ya van a destino, entonces pues aquí se para más pues el tema de parar a comer, a descansar un rato y seguir el viaje. No nos podemos quejar, la verdad es que vamos trabajando. Eli, segundos de las 7, por favor. Como podéis ver, nuestros clientes tienen varios perfiles. Tenemos el transportista, el comercial, las familias habituales y pues eso, fidelidad del cliente es lo que nos ayuda a sobrevivir el día a día. Somos comerciales, ¿vale? Nos dedicamos al tema de la distribución en la hostelería. Solemos venir 2 veces al mes o sí, por ahí. Es la media. Llevamos trabajando 20-25 años con este cliente. Nos movemos por esta zona, por Calatayud, Almunia y toda la comarca Valdejalón y la comarca de Calatayud. Pues al final es verdad que la gente pues, con autovías, con desplazamientos de trenes y demás, pues al final pasa menos por aquí. Pero siempre tienen pues, el tema del transportista de semana, el comercial de semana y gente que viene de otras provincias y de la provincia de Zaragoza al establecimiento. Y nosotros al final, pues bueno, que somos fieles a este tipo de negocios y que siempre estamos aquí. Yo llevo aquí más de 30 años trabajando y aún siendo un sitio difícil de mantener porque los cambios de carreteras diversan por otros lados, pues nos hemos mantenido gracias a nuestro esfuerzo titánico día a día y aquí esperamos seguir pues, durante mucho tiempo más.